Vamos a hablar con ellos de sus creaciones. Y por eso tenemos hoy día con nosotros a Diego Lasarte, autor de La última salida de Palomino, un texto que está publicado por Narrar, es la editorial, ¿no? Hola, buenas tardes. Y que nos va a permitir conversar con él. Buenas tardes, querido. Gracias, Hugo. Es una alegría tenerte aquí. Igualmente. Y es una alegría poder decirte que tu novela tiene, curiosamente, una particularidad. Es como subirse a un scooter y pasear por la ciudad y tener la oportunidad, desde esa perspectiva, mirar algunas cosas interesantes que tú has puesto en este texto. Palomino. Cuéntanos un poco de ese barrio, de la relación que tú tienes con él, cómo es que formó parte de tu literatura. Mira, yo nací y crecí en Palomino. Palomino es la urbanización que está a 3 cuadras de San Marcos, frente a la Molitalia, cerca de la Donofrio. Sí. Entonces, está cerca también de la Católica, ¿no? Entonces, el lugar frecuente es las marchas. Yo siempre recuerdo de chico que siempre escuchaba ruido y pasaban los alumnos por la avenida Venezuela. Esa era la clásica, ¿no? La marcha de los estudiantes siempre hacia el centro de Lima. Ese es uno de mis que salían recuerdos. de San Marcos porque de San Marcos, del otro lado estaban por toda la avenida universitaria, ¿no? Siempre en las protestas. Palomino, pues, ha sido el lugar donde he crecido, y cuando me dije en un momento para empezar a escribir novela sobre qué tengo que escribir, ¿no? Definitivamente uno empieza por lo que conoce, por sus raíces, por su casa. Es verdad, Entonces, es verdad. Por eso fue que empecé por escribir de Palomino, que es el gran personaje de esta novela. Ahora, como personaje, Palomino tiene varias particularidades. Es un espacio, pero también es una cultura. Sí. Es un territorio, pero también es una especie como de mapa en el que habitan de distintos sujetos que son parte de nuestra ciudad, pero que uno tendría la sensación de decir son como marginales, a pesar de no estar en un espacio marginal. Exacto. Palomino, digamos que igual que Santa María Onetti, tiene sus espacios, ¿no? Sí. No hay la Casa Verde en la costa, donde está el Larsen, pero en su lugar de eso está la licorería del Duende. Sí, ¿no? Que es un espacio donde los jóvenes frecuentan, ¿no? Y piden sus tragos Thundercats. La licorería del Duende, yo he llegado por ahí, me hace recordar todas las licorerías de los barrios de Lima, donde los jóvenes iban a buscar sus mezclas para el fin de semana, para la noche, para abrigarse y conversar al lado de un trago, ¿no? Sí, el barrio. Sí. En el barrio, ¿no? El barrio es un trago de economicien y una buena conversación. Exactamente. ¿no? Exactamente. Otro lugar importante es el cine, que se convirtió en mercado. Yo nunca llegué tengo el recuerdo de haber visto ese cine, digamos, proyectado en alguna película, siempre cerrado, siempre lleno de algún personaje, ¿no? O algún loco de barrio. Está también la canchita amarilla, las bancas, los parques, ¿no? El colegio emblemático, el John F. Kennedy y la Molitalia, ¿no? Sí. Las huacas. Sí. Las huacas de Palomino. ¿Alguna vez me han cuadrado en esa huaca? Entonces, sí. Dentro, además de la urbanización, hay una comisaría. Exacto, que está pintadita muy cerca, nomás. muy cerca. Todos hemos tenido alguna experiencia, claro que sí, en Palomino, ¿no es cierto? Exactamente. Vivía Chumpitaz, exactamente. Cerca. No en Palomino, pero... Grandes futbolistas, ¿no? Claro, en el Parque Ahora, Chumpitaz. yo quiero que tú nos cuentes algo que cuenta. está en tu biografía. Permíteme leerla primero. Claro. Diego Lasarte, Lima, 1984. Regresó a la Universidad de Mayor de San Marcos luego de 2 lustros y amenaza con egresar de la Escuela de Derecho y vestirse ternos en el 2025. Espero que ese terno tenga siempre adentro ese polo de la Polla Records. Ha transcurrido 22 años desde La clavícula de Salomón, su ópera prima en poesía, y 2 desde la reedición de su 7º libro, Calaveras Retóricas, publicado en México. Diego Lasarte dice: aprendí a escribir esta novela leyendo a Dostoyevsky, y supongo que aquello de Memoria del Subsuelo y ese tipo de cosas, y viendo maratones de películas de slashers y de serie B durante su autoexilio en el piso 15 de un condominio en Lima Norte. Actualmente es director del Festival de Poesía de Lima y de la productora audiovisual Cinema Poesía. Tiene en desarrollo documentales sobre los poetas peruanos Enrique Verástegui, José Ruiz Rosas y Juan Cristóbal, y actualmente es el gestor cultural de la Librería de Lima, primera librería anticuaria del centro histórico de la ciudad. Hay algo que me parece interesante de tu texto, y es que hay una apropiación de los slashers, como dices tú, de cierto nivel
de algo que los sociólogos de décadas pasadas hablan de lumpenidad, ¿no? Pero que no es otra cosa que la configuración humana, subjetiva, de la gente del barrio. Sí, bueno, el slasher aparte es el lenguaje, es lo que veíamos en función estelar los jóvenes de mi época, de mi generación. Porque mencionas, y para que la gente... Sí, a Jason, Halloween, ¿no? Claro, Pesadilla en Elm Street, ¿no? Entonces son que tú dices que son películas de serie B, ¿no es cierto? Serie B, slasher, porque son asesinos enmascarados, ¿no? Ahora, ellos tienen un nivel muy importante de protagonismo, porque no tus personajes... Casi, solo lo único que habla ahí es Jason, ¿no? Sí, claro, claro. Pero lo interesante es cómo tú logras que esos personajes además se enhebren, se relacionen y de alguna manera configuren también a los personajes reales de la ficción que cuentas en la novela. También, sí, ¿no? Porque, bueno, forman parte de los diálogos. Porque uno pensaría, pues, ¿no? Personajes de entre 18 y 20 años, ¿de qué hablan, pues, no? De sus películas favoritas, de sus bandas favoritas. No van a hablar de libros de filosofía. No, sería un poco raro, ¿no? Pero tú sí. Sin embargo, una de las cosas que ocurre es que tus personajes se configuran con esos referentes culturales que hacen que esta novela tenga un ritmo frenético. Sí, frenético. Sí. ¿Cómo lograste eso? De alguna manera, ya que mencionaste que he hecho guión, ¿no? He escrito esa manera de escaleta. Los diálogos son importantes, viendo las escenas, viendo las acciones. Siempre las acciones son importantes porque si no la novela se queda quieta. Sí. Entonces un plano quieto es un plano muerto. Entonces, tú no tienes eso en la novela, en ningún momento. En ningún momento. Ni siquiera en las páginas de respeto. No hay. No hay eso, ¿no? Ahora, me parece también importante que nos cuentes, Diego, tu salto de la poesía a la novela, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Te trazaste desde el inicio ese objetivo de pasarte de la novela a la ficción novelada? Perdón, de la poesía a la ficción novelada. ¿Cómo fue ese tránsito? Mira, yo te comento que en algún momento le pedí un comentario a una escritora amiga y me dijo, Diego, si tú escribes alta poesía, ¿por qué te pasas a escribir esas novelas sobre esos personajuchos, no marginales? Entonces dije, pero bueno, si me quitas el inicio de la novela, podría pensar en hacerte un comentario. Yo dije, pucha, no puedo traicionar a mis personajes, que quede así, ¿no? Entonces, ni hablar. Entonces, digamos que el salto, no hay ninguna desconexión entre escribir poesía y escribir narrativa. Son formas de lenguaje. Hay maneras híbridas de hacer la prosa poética, ¿no? Y aparte de ello, el mismo Quevedo, ¿no? Escribió novela picaresca y también tiene sus diatribas. Entonces no hay ninguna desconexión, es natural. Entonces, creo, ¿no? Sí, y ¿sabes por qué es natural en ti? Porque tú has estudiado eso. Y eso se ha convertido en un texto en el que voluntariamente has interpelado, digamos, que la cultura popular, ¿no es cierto? Que para algunos es una especie como de asunto que está ahí, con el cual convive, pero que jamás pondrían en una obra como la que has emprendido tú. ¿Te ha cambiado la escritura de Última Salida de Palomino? ¿Te ha reforzado en tus orígenes barriales? ¿Volverías por ese camino? Mira, lo que yo cuento ahí, de alguna manera, es una apropiación de historias más de mi hermano y de sus amigos. No, porque yo no estudié... No lo eches, pues. Yo no estudié en Palomino. Yo estudié solamente medio año alguna vez en primaria. En cambio, se menciona ahí ¿cómo se llama? El Simon School, Marihuana Full, por ejemplo, ¿no? Mi hermano estudió ahí. Curiosamente, en la Feria del Libro se me acercaron estudiantes del Colegio Simón Bolívar, emocionados, se tomaban fotos con el libro, porque decía Palomino. Claro. Y ellos estudian en ese colegio, sí. Y yo contentísimo de encontrar un público joven que me lea. Orgullosísimo, ¿no? Ahora, las historias que se cuentan, la forma como cuentan, entre comillas, pertenecen a una generación. Claro. Digamos, 90s, 2000. Sí, ¿no? Inicio del 2000. Inicio del 2000. Y estos jóvenes que se te han acercado probablemente sean más bien de promociones posteriores, más bien más cercanas. Más cercanos. Y logras que ellos se identifiquen. Sí. ¿Con qué crees que se identifican?
Con el lenguaje, ¿no? Con la burla, ¿no? Con el lenguaje que menciono, ¿no? Claro, mis personajes hablan de rock, hablan de cine de terror, ¿no? Entonces hay una conexión con ellos y es natural, porque hay personajes, como te digo, no divagan, pues claro que piensan, filosofan, claro, pero sobre temas que son más cercanos a ellos. Sí, sí. ¿No? Ahora, aquí también hay una cosa que podríamos inscribir en el contexto de una escritura pragmática, en el sentido de quiero contar algo que está vinculado a la vida cotidiana, no solamente mía, sino de muchas otras personas, Sí. y no puedo fallar. Bueno, es natural equivocarme. Yo estoy más bien aprendiendo. Como te digo, yo he escrito esa novela de manera autodidacta. No he estado en ningún taller, ¿no? Simplemente me propuse a leer, me metí a leer Dostoyevsky, ¿no? Ensayo, error. Empecé con una escaleta, ¿no? En las acciones, y de ahí fluyó el lenguaje. Ahora, hay algunos autores que tienen, sobre todo cuando entran a temas tan complejos como el que tú abordas en Última Salida de Palomino, que buscan a través de otros lectores validar lo que están haciendo. O sea, ¿crees en esto? ¿Puedes leer, por favor, mi texto para que me digas si voy por buen camino? ¿Cómo hiciste tú? Sí, tuve una brújula. En ese momento leía, me acuerdo, a dos escritores. Uno es Orlando Maceira, de Mi familia y otras desgracias, si no me equivoco. Que su humor negro me pareció ideal para aprender, ¿no? Un gran aprendizaje. Y otro fue distante, porque habla de un inmigrante en Suecia, el libro Trampa para jóvenes escritores, de Daniela Parco. Donde sus personajes son pianistas, escritores, y los míos son truhanes. Sí. Pero el lenguaje, ¿no?, con el que escribía Parco me alimentó bastante durante la escritura de este libro. Yo le mencioné, y él me decía como que lo tomaba como que a broma, ¿no? Como que soy un patero. Y bueno, en realidad cada uno con su locura, pues, sí, ¿no? Pero sí, de alguna manera sí. Y sí, digamos, acepté comentarios y recomendaciones. Soy un poco más abierto por ese lado, ¿no? Sí. No me cierro y digo, lo que escribo es puro oro, ¿no? Imposible. Bueno, pero acá hay una joya que hay que cuidarla más bien para que siga un camino creativo y que te lleve a siguientes publicaciones. Ahora, aquí, por ejemplo, entre capítulo y capítulo, hay unas narraciones periodísticas que tú te has apropiado de medios de comunicación impresos y en los que juegas con el lenguaje y periodístico, con la crónica, con el reportaje y con una serie de géneros que no necesariamente son literarios, sino más bien periodísticos, pero que te resitúan y hacen que la novela adquiera un ritmo especial. Yo te pregunté off the record, fuera de la conversación, si esto era archivo, y me contestaste que no, que era necesariamente, que era un falso juego. Te felicito. Recuerdo, ¿sí? Ese falso juego tiene un valor importante en el texto, pero a mí se me hizo profundamente creíble. ¿Tú te divertiste mucho al escribir eso? Claro que sí, porque intenté primero buscar una hemeroteca del Lero Chicha. ¿Ya? No existe. No, ni en San Marcos, ni en la Biblioteca Nacional, ni siquiera en los libreros del centro de Lima, ¿no? No lo tienen. Entonces, lo más cercano fue pues recrear, comprando el diario Lo Insólito, ¿no? Que hay unas publicaciones todavía que publican sobre extraterrestres, ¿no? Sí. Igual eso digamos que fue un inicio para mí, un deslumbramiento de chico, ¿no? Porque uno se pegaba, pues, una clásica las noticias, ¿no? La fórmula era, pues, marciano, descabezado y calata, ¿no? Era lo que vendía en esa época, la basura que consumíamos. Pero entre toda esa basura, pues, el elemento de ficción de alguna manera logró calar, ¿no? Por ejemplo, eso, por ejemplo, lo de la niña sirena, ¿no? Los monstruos, ¿no? Eso que te decía del Loch Ness Cholo, decían, ¿no? Que aparecen en Puno, en el lago Titicaca. Y se me quedó esa idea y en algún momento quise jugar con eso y, claro, y fraguar, ¿no? Estas noticias fake, inventando un monstruo que es el hombre cuy. Sí. Pero el hombre cuy termina siendo enternecedor en la medida en que la forma en la que tú describes lo que le sucede, lo que hace y la forma como sus víctimas o pobladores terminan refiriéndose a él.
Quisiera que nos digas un poco algo que nosotros pedimos a todos los autores con los que conversamos en Entre Libros, y es que nuestro programa se escucha en todo el país, y en este momento lo más probable es que muchos de nuestros oyentes y nuestras oyentes van a preguntarse, van a buscar tu texto y también van a preguntarse cuáles han sido tus referentes literarios, para que les hagas unas recomendaciones, por favor. Bueno, definitivamente Dostoyevsky, ¿no? El jugador. Uh-huh. Y Memoria del subsuelo, Uh-huh. ¿no? Definitivamente para todo el rollo psicológico, ¿no? Después, como te mencioné, Maceira, Trampa para jóvenes... No, perdón, Maceira, Mi familia y otras miserias. Uh-huh. Aparco, Trampa para jóvenes escritores. ¿Y de los peruanos hay alguno que tú...? Reynoso. Ajá. Reynoso, claro, pero no el primer libro de Reynoso, sí. El escarabajo de oro, claro. ¿No? Que me pareció genial, ¿no? Sí. Sobre todo el juego también que tiene, ¿no? de la que es un libro bifronte, que empieza la historia por un lado, ¿no? y la otra por el otro, ¿no? Entonces también hay un juego ahí que no, y aparte sí logré conocer a Reynoso, ¿no? Y en el centro de Lima alguna vez, ¿no? Éramos de La Mancha, que por ahí lo veíamos siempre andando a Reynoso por Quilca, ¿no? Hay una cosa que está en tu biografía y que me parece interesante que la conversemos, porque no es solamente estás tú en el mundo de la creación literaria, de la novela y de la poesía, sino también en el de la promoción de la lectura a través de gestión de actividades en la librería de Lima, sí. Según me acabas de contar. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí, qué estás promoviendo, qué estás haciendo. Mira, el dueño Jean-Paul Salazar es un loco, un suicida para abrir una librería en el centro de Lima, en una época donde las librerías de nuevo están quebrando. Volviendo a caerse, sí. Ajá, él ha abierto este espacio en lo que era la mansión, en Girón Cayoma 843. Sí, que era una frente a la cooperativa Santa Elisa. Exacto, una casona que está repleta de libros hasta el techo, ¿no? Los anaqueles, lomos de cuero, ¿no? Y una vez me quedé sorprendido cuando alguien llamó y dijo, queremos comprar 200 libros con tapas azules, ¿no? Para decoración, algunas cosas. También hay, ¿cómo se llama? Antigüedades. Sí. Venden sí. espadas. ¿Y le vendieron los 200 libros? Sí. No, Jean-Paul sabe, él es un estratega para el tema de la parte. Él sabe su negocio. Sí, definitivamente. En cambio, ahora he encontrado un socio porque ahora yo me encargo más bien de promocionar, ¿no? Porque antes yo ya he hecho promoción desde hace muchos años. Entonces ya teniendo a alguien que se vea la parte, digamos, económica y alguien que vea la parte, digamos, de difusión, creo que hacemos un buen equipo. Sí, no hay nada que hacer. La última salida de Palomino, ¿hacia dónde te va a llevar? ¿Qué viene? ¿Qué está entre tus inquietudes creativas ahora? Ahorita tengo otra novela que está cuajando, ¿no? Y igual es como que he puesto algo así como ¿cómo era? El club del pesimismo. Una cosa así. Ya, y son todos unos personajes locos, ¿no? Entonces, algunos personajes de esta novela continúan allí, ¿no? Qué interesante, es un asunto balsaciano, por lo que veo, sí. ¿no? Personajes que aparecen y desaparecen. Pues son personajes que leen a los filósofos malditos. Se alucinan que se van a matar a los 40 años, pero como son recontra maricones, no lo van a hacer. No lo van a hacer, ¿no? Como claro, ¿no? Eso es que uno se crea esa idea, sí. ¿No? Sí. Y al final no lo hacen. Fantástico. Solo te quería mencionar para, ¿no? El tema que estamos lanzando con Librería un podcast que se llama Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos, donde estamos invitando a escritores para hablar no de temas tan profundos, sino hablamos de cosas divertidas, ¿no? Por lo que podamos jugar, ¿no? Con otros invitados, ¿no? Es una muy buena idea. ¿Y quién va a conducir ese? Eso lo estoy haciendo yo. Maravillosamente bien. Y ahora con el apoyo de Librería de Lima y el restaurante El Aguajal, que está en Jesús María. Tengo a mis patrocinadores, ya mira. No hay que mencionarlos. Claro. Nosotros sí. Estamos de acuerdo con que toda actividad cultural, sea como sea, y que recurra a lo imprescindible para poder salir adelante. Para poder continuar. Me parece que va a funcionar. Diego, la novela que ha convocado nuestra atención y nuestra conversación, La última salida de Palomino, tiene también una particularidad que es una especie de recurso narrativo audiovisual, ¿no? Hay, como tú mencionaste, esta también mención permanente a las películas de la serie B, pero la escritura
Sí, es claro. también una que no necesariamente no es un guión, evidentemente, pero sí es un contenido que se aproxima a una, o nos aproxima como lectores a una visualidad que transcurre. ¿Eso ha sido intencional? Claro que sí, como te comenté, empecé a chambearlo esto en orden de una escaleta, ¿no? Sí. Se va con planos, con escenas, ¿no? Tiempos, ¿no? Los personajes, las acciones, ¿no? Y entonces, hasta los colores, ¿no? Más o menos para darme una idea de en lo que iba, ¿no? Ujú. Ya sabía lo que iba todo, ¿no? Ya estaba todo organizado, ¿no? De alguna manera, porque trato de hacer una estructura, ¿no? El esqueleto previo antes de lanzarme con el lenguaje, ¿no? Con los diálogos. Sí, hay un momento en la novela, en la primera parte, en la que este personaje tuyo que se llama Dulcinea toca la puerta del personaje, ya no sé cuál es el personaje principal, porque son varios, Ajá. ¿no? Pero toca la puerta y hay un hueco de bala en la puerta, Ajá. ¿no es cierto? Ujú. Y los personajes en varios momentos de la novela son como una especie de Sherlock Holmes, una especie de actor de novela negra. Tiene mucho de ese desglose que hace posible entender los casos y descifrarlos. De alguna manera, ¿no? Porque tratan de impostar, ¿no? Se alucinan que están descifrando un misterio, ¿no? Que es un hueco en la puerta que al final se revela en una parte de que es un disparo de bala que hace un vecino. Y es una historia real. Sí, que sí. no, alguna vez un vecino disparó en mi casa. ¿No? a la persona que nos ayudaba en la cocina. Estaba picando y le mandaba besos volados. Era un chico que tenía síndrome de Down, ¿no? Dios. Aún vive, Sí. ¿no? Y él estaba acostumbrado a jugar con armas de fuego de chico. Su hermano se fue digamos, era ex policía, se fue un domingo con su familia, dejó la caja con las armas y el chico vio que le estaban mandando besos volados, no le gustaba esa actitud y le disparó a la chica y a mi mamá, le metió 3 balazos. Es algo real. ¿No? Y Siempre resulta sí, que la realidad supera la ficción, es verdad. O vas a tener que hacer otra novela con esa historia, Está aunque dentro, una parte está aquí. Está dentro de esa Sí, historia, sí, se sí, cuenta sí. esa historia. Sí, claro Sí, que sí, sí. sí, sí. Nos quedan un par de minutos. ¿Dónde podemos encontrar una novela aparte de la librería de Lima? Está en el Virrey, en Librería Católica, ¿no? La distribución es en todo Lima. ¿No? Y lo pueden buscar también en las redes de Narrar Editorial, escribir a las redes de Narrar y ahí pueden pedir un ejemplar. Perfecto. Tenemos que terminar esta conversación. Gracias, Para nosotros Hugo. ha sido muy constructivo conversar contigo, pero nos quedan unos minutos que quisiera aprovechar para que tú cuentes a nuestra audiencia cuánto tiempo te llevó realizar esta novela y si eres un autor cuyo proceso creativo implica mucho trabajo de corrección, por ejemplo, de edición. 2 años, sí. ¿Cuánto? 2 años. 2 años. Para ¿Y tu escribirla. editor se metió mucho en esto? Sí, la verdad que sí. Me sorprendió bastante el análisis de los personajes que hizo. Me quedé conmovido, ¿no? Pues hizo una buena chamba. ¿Para qué? Sí. Pues, ¿Qué te decía, por ejemplo? Me parece muy interesante que nuestros oyentes sepan este tipo de relación, cómo se sostiene. Por ejemplo, era para diferenciar la voz de mis personajes principales. Ujú. El personaje principal, Kennedy, que cuenta la primera parte, Ujú. ¿no? Lo puso en el pasado. Ah, Y el personaje de Chicalo, Ujú. que es el joven que tiene neurodivergencia, lo puso igual en presente y ya sin dividir los párrafos. ujú. ¿Por qué? Porque él habla de una manera muy desordenada, ¿no? Ujú. ¿No? Digamos que se tropieza consigo mismo cuando habla. Entonces, eso es un consejo que me pareció genial, ¿no? Para diferenciar. Ujú. Ujú. Yo supongo que eso después lo vas a utilizar en otros textos Exactamente. como un Sí. referente importante. Sí, sí, sí. Bueno, Diego, hemos llegado al final de nuestra conversación. Gracias, Hugo. Quiero Muy agradecido. agradecerte por esta publicación que nos hiciste llegar y pedirte que persistas. La literatura es un ejercicio de tosudez, sobre todo cuando se tiene, como en tu caso, una joya que puede después convertirse en otros tomos para quienes como yo y otros lectores vamos a seguir tu carrera. Muchas gracias, Un Hugo. abrazo muy grande, muchas gracias, Gracias. por publicar esto. Después de haber conversado contigo, te cuento